Un ático en el piso 60 en el corazón de Chicago. Un hombre estaba de pie frente a una pared de cristal con un vaso de whisky en la mano. Era Conrad Sterling, el capo que hacía que todo el hampa inclinara la cabeza. Pero noche tras noche era su propia muerte. La estaba bebiendo gota a gota. La persona que le servía esa bebida estaba justo detrás de él, con una sonrisa amable. Y el único que vio la verdad, un repartidor de comida de 11 años. Un niño al que el mundo entero no se molestaba en mirar. Esta es la historia de cómo ese niño salvó la vida de un jefe de la mafia con 3 líneas apresuradas escritas en un trozo de papel arrugado. Si quieres saber qué pasó después, por favor, danos un me gusta y comparte esta historia con las personas que amas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias profundamente conmovedoras de nuestro canal. Era muy tarde en lo alto de la Torre Sterling. La última reunión del día había terminado hacía menos de 10 minutos, y los hombres de traje negro habían salido uno por uno. Dejaron el ático sumido en un silencio tan profundo que parecía presionar los pulmones. Conrad Sterling estaba solo en medio de la vasta sala de estar. Allí, cada mueble valía tanto como la fortuna entera de una persona común. Sin embargo, ni una sola cosa en esa habitación le daba la más mínima sensación de calidez. A los 33 años, Conrad ya era un hombre que hacía que todo el hampa de Chicago inclinara la cabeza. La tenue cicatriz en su sien izquierda era la marca de aquella noche fatídica, 15 años atrás. Él solo tenía 18 años y se vio obligado a ver cómo su padre era traicionado y asesinado ante sus ojos. Lo hicieron los mismos hombres que una vez le habían jurado lealtad. Pasó 15 años, cada día y cada noche de esos 15 años, reconstruyendo el imperio desde las cenizas. Casó a cada traidor que se había vuelto contra su familia y convirtió el nombre de Conrad Sterling en un terror para cualquiera lo suficientemente imprudente como para pensar en desafiarlo. Y sin embargo, cada noche, cuando las puertas del ascensor se cerraban tras el último hombre que se iba, él se quedaba solo en este ático de más de 500 metros cuadrados. No había fotografías familiares en las paredes, ninguna risa resonaba en las habitaciones. Solo había un silencio denso y pesado, y las luces brillantes de Chicago muy abajo, tan distantes como si pertenecieran a otro mundo. El suave sonido de unos pasos se alzó detrás de él. Camille salió del dormitorio principal. Su cabello rubio platino caía sobre sus hombros, sus ojos brillaban bajo la luz tenue. Llevaba un camisón de seda rojo que se ceñía a su cuerpo, y en su mano estaba el familiar vaso de whisky que preparaba para su esposo cada noche. Caminó hacia Conrad, le puso una mano en el hombro y con una voz suave y llena de preocupación, le preguntó si la reunión había ido bien. Le dijo que parecía agotado, que debería descansar un poco. Conrad no dijo nada. Simplemente tomó el whisky de la mano de su esposa y se lo bebió de un solo trago. El sabor familiar se deslizó por su garganta, cálido y ligeramente amargo. Pero solo unos minutos después, la conocida ola de mareo lo invadió de nuevo. Apoyó una mano en el brazo de una silla y cerró los ojos. Sentía como si la habitación girara lentamente a su alrededor. Últimamente, le había estado sucediendo a menudo. Su médico privado lo había examinado y había concluido que no era más que el resultado del estrés prolongado, la falta crónica de sueño y años de implacable exceso de trabajo. Camille se apresuró a sujetarlo, guiándolo hacia el dormitorio. Sus labios nunca dejaron de fluir con palabras de preocupación. Pero Conrad no vio sus ojos cuando se dio la vuelta. Esos ojos ya no contenían ternura ni preocupación. Eran fríos, calculadores y totalmente opuestos a la sonrisa que aún descansaba en sus labios. Conrad se durmió bajo el peso de su agotamiento, sin saber nunca que cada noche como esta, cada vaso de whisky como este, lo acercaba más a la muerte. Poco a poco, gota a gota. A esa misma hora, en el lado sur de Chicago, un mundo completamente diferente se desarrollaba en paralelo, como si ambos pertenecieran a universos separados. Jesse Whitmore pedaleaba en su vieja y maltrecha bicicleta por las oscuras calles del lado sur. Las ruedas traqueteaban sobre el pavimento agrietado.
El niño tenía 11 años, era delgado y menudo, con un cabello castaño y desgreñado que no se había cortado en meses. Su rostro estaba salpicado de sudor, aunque el aire de la noche se había vuelto frío. Su última entrega de la noche acababa de terminar. El lado sur por la noche siempre tenía una especie de desolación aterradora. Las farolas parpadeaban como si pudieran apagarse en cualquier momento. Hileras de casas viejas se apretujaban unas contra otras, con las ventanas bien cerradas. Y en algún lugar a lo lejos, el sonido de un perro ladrando en la oscuridad. Jesse trabajaba para un pequeño restaurante cerca de la estación de metro. Repartía comida desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, todos los días después de la escuela. Cada semana ganaba unas pocas docenas de dólares. No era mucho, pero era suficiente para ayudar a su abuela a comprar medicinas y cubrir parte del alquiler. El apartamento que compartían estaba en el tercer piso de un viejo edificio construido en la década de 1970. Un pequeño dormitorio y una sala de estar que también servía de cocina. Todo en él estaba desgastado por el tiempo, pero siempre se mantenía ordenado y limpio. Porque Ruth, incluso con su salud debilitada, no permitiría que el hogar cayera en el desorden. Jesse abrió la puerta con cuidado y entró, tratando de no hacer ruido. Pero Ruth todavía estaba despierta, sentada en el viejo sillón junto a la ventana. Una delgada manta cubría su regazo, y tosía suavemente de vez en cuando. Ruth tenía 68 años, una ex enfermera que se había jubilado del hospital público hacía casi 10 años. Era la única familia que le quedaba a Jesse en el mundo. Su madre había muerto de una cruel enfermedad cuando él solo tenía 6 años. Su padre se había ido antes de que Jesse siquiera naciera. Ella levantó los ojos hacia su nieto y le preguntó con una voz áspera y cansada si el día había sido duro, si alguien lo había molestado, si había recordado comer algo. Jesse sonrió y le dijo que todo estaba bien, que los clientes habían dado buenas propinas ese día, que ya había comido en el restaurante y que no debía preocuparse. Se guardó para sí el hecho de que casi había sido acorralado por un grupo de chicos mayores en la esquina de la calle Holstead. Se guardó para sí la verdad de que su cena no había sido más que un trozo de pan frío que el cocinero estaba a punto de tirar. No quería darle una preocupación más. Los ojos de Jesse se desviaron hacia la mesita junto a la cama, donde el frasco de su medicina estaba casi vacío. En su cabeza, hizo los cálculos en silencio. Esta semana tendría que trabajar algunos turnos extra si quería ganar lo suficiente para comprar el próximo frasco. Después de ayudarla a acostarse y arroparla cuidadosamente con la manta, Jesse regresó a su propio pequeño rincón. Antes de que el sueño lo venciera, miró por la ventana. A lo lejos, en el horizonte, los rascacielos del centro de Chicago brillaban con luces como una galaxia en miniatura. Ese mundo parecía tan distante como otro planeta. Un lugar donde los ricos vivían en áticos sobre las nubes. Donde nunca conocerían el olor a humedad de apartamentos como este. Nunca tendrían que preocuparse por un frasco de medicina que se acaba. Jesse creía que su vida daría vueltas aquí para siempre, aquí en el lado sur, repartiendo comida, ganando dólar por dólar, cuidando de su abuela. No tenía idea de que solo unos días después, el destino lo empujaría directamente al mundo de esas torres brillantes. Y después de esa noche, nada volvería a ser igual. 3 días después de esa noche, justo cuando su turno de reparto estaba a punto de terminar, el gerente del restaurante llamó de repente a Jesse. Había un pedido especial que debía ser entregado de inmediato, y la dirección era la Torre Sterling, el ático en el piso 60. Jesse se sobresaltó tanto que pensó que debía haber oído mal. Los pedidos que iban al distrito del centro como ese generalmente se reservaban para repartidores experimentados, hombres que tenían motocicletas o al menos un uniforme decente. Pero el gerente explicó que el cliente de esa dirección exigía una puntualidad absoluta. Y de todos los que trabajaban en el restaurante, Jesse era el único que nunca había llegado tarde con una sola entrega. Luego, con una mirada que tenía su propio significado silencioso, el gerente agregó que las propinas en lugares como ese solían ser generosas. A veces, tanto como el salario de una semana entera.
Jesse tomó el pedido y comenzó a pedalear a través de Chicago en la noche. El viaje desde el lado sur hasta el centro de la ciudad se sintió como un paso entre dos mundos completamente diferentes. Dejó atrás las calles oscuras con sus lámparas parpadeantes, las paredes cubiertas de grafitis, las esquinas que parecían albergar peligro en sus sombras, y entró en un centro de la ciudad que ardía con luces de neón y enormes vallas publicitarias. Coches de lujo se deslizaban a su lado. Hombres con trajes caros y mujeres con bolsos de diseñador se movían por aceras impecables. Ninguno de ellos le dedicó ni una sola mirada al niño encorvado sobre el manillar de su vieja y maltrecha bicicleta. La bolsa de reparto atada a su espalda. La Torre Sterling se alzaba en el centro de la ciudad como un monumento al poder y al dinero. Todo el exterior del edificio estaba envuelto en un elegante cristal negro. Reflejaba los millones de luces que brillaban en Chicago por la noche. Jesse detuvo su bicicleta e inclinó la cabeza hacia arriba. Nunca en su vida había visto un edificio tan alto. Su cima parecía llegar hasta el cielo nocturno. El guardia del vestíbulo principal miró a Jesse con abierta sospecha. Registró su bolsa de reparto con gran cuidado, revisó el pedido 3 veces por separado, y solo entonces, a regañadientes, le permitió entrar en el ascensor privado que subía al ático. La cabina del ascensor era espaciosa, revestida de madera pulida con espejos que brillaban en cada pared. Jesse vio su reflejo y de repente sintió una vergonzosa lástima. Su ropa era vieja y gastada. Sus zapatillas estaban descoloridas y sucias. Su cabello estaba desgreñado. El sudor todavía se aferraba a su rostro. Se veía tan desesperadamente fuera de lugar en medio de todo ese lujo que era casi doloroso. Las puertas del ascensor se abrieron y Jesse entró en un espacio mucho más grandioso de lo que jamás había imaginado. El techo se elevaba como el de una catedral. Candelabros de cristal esparcían 1000 puntos de luz. El suelo de mármol brillaba tanto que podría haber servido de espejo. Apenas se atrevía a pisar con demasiada fuerza, temiendo que sus zapatos sucios dejaran marcas en la piedra blanca y pura. Un sirviente vestido con perfecta pulcritud se adelantó para tomar la comida y luego le dio a Jesse su propina. $50. Se quedó mirando el billete. Su corazón latía tan rápido que parecía a punto de salírsele del pecho. Era más dinero del que ganaba en toda una semana de duras entregas, suficiente para comprar la medicina de su abuela. Estaba a punto de darse la vuelta y volver al ascensor, pero una pequeña chispa de curiosidad lo hizo quedarse unos segundos más, y en ese mismo momento lo vio. A lo lejos, junto a la enorme pared de cristal con vistas a todo Chicago, un hombre estaba de pie, inmóvil como una estatua. Era alto, su traje negro casi se fundía con la oscuridad más allá de la ventana. Su mirada pensativa estaba fija en la ciudad de abajo. Había algo en la forma en que ese hombre estaba de pie que envió un repentino escalofrío a través de Jesse. No era miedo, era algo más extraño, algo que no podía explicar, como si el aire alrededor de ese hombre fuera más pesado de lo normal, como si el peligro mismo emanara de cada línea de su cuerpo. El hombre no se dio la vuelta, no miró a Jesse. Aún así, Jesse se apresuró a volver al ascensor como si acabara de ver algo que nunca debió haber visto. La puerta se cerró y Jesse soltó un silencioso suspiro de alivio. No tenía idea de que el hombre que estaba allí era Conrad Sterling, el nombre que podía hacer que todo el hampa de Chicago guardara silencio e inclinara la cabeza con solo mencionarlo. Y no podría haber imaginado que esta no sería la última vez que se encontrarían. Había pasado una semana desde esa primera entrega. Jesse había sido enviado a la Torre Sterling 2 veces más, y esta noche era la tercera. Se había acostumbrado gradualmente al viaje por la ciudad, a la mirada sospechosa del guardia del vestíbulo. Se había acostumbrado a la sensación de no pertenecer cuando entraba en ese lujoso ascensor revestido de madera pulida y espejos. Pero esta noche, algo era diferente. Llegó unos 15 minutos antes de lo habitual, porque las carreteras estaban vacías y el viento soplaba a su favor. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la familiar ama de llaves no estaba allí esperando como siempre. Miró a su alrededor, escuchando, y luego oyó el ruido de ollas y sartenes proveniente de la cocina.
La criada asomó la cabeza, su rostro ocupado y distraído. Le hizo un gesto a Jesse para que esperara en el pequeño pasillo cerca de la sala de estar, y luego desapareció de nuevo para continuar su trabajo. El ático yacía bajo su habitual manto de silencio. Jesse se quedó quieto, sin atreverse a moverse. Sus ojos recorrieron las costosas pinturas en las paredes, las flores frescas cuidadosamente arregladas, las piezas decorativas que seguramente valían más que el apartamento que compartía con su abuela. Pero entonces se dio cuenta de que el ático no estaba tan silencioso como había pensado. La luz se derramaba desde una habitación más profunda, al final del pasillo, y había voces. Eran silenciosas, pero lo suficientemente claras como para que Jesse las oyera en la quietud de ese lugar. La voz de una mujer, suave y tersa, familiar. La reconoció de inmediato como la voz de la mujer rubia, la esposa del hombre que poseía este ático. Pero también había otra voz, la de un hombre. No era la voz profunda y fría del hombre que había estado junto a la pared de cristal la otra noche. Esta era más ligera, y había un matiz de nerviosismo en ella. La curiosidad de un niño empujó a Jesse desde adentro. Sabía que no debía hacer esto. Sabía que debía quedarse quieto, esperar su propina y marcharse como siempre. Pero sus pies no parecían dispuestos a obedecer su buen juicio. Se movió silenciosamente hacia el sonido, un paso a la vez, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía cada vez más rápido. Sin embargo, no pudo detenerse. Se deslizó detrás de la esquina de la pared, donde podía ver dentro de la habitación a través de la estrecha abertura de la puerta entreabierta, y los vio. La mujer rubia, con un seductor vestido de seda rojo, estaba sentada en un sofá de cuero color crema. Era hermosa como una muñeca, con un brillante cabello platino, piel blanca de porcelana y ojos verdes que brillaban bajo la luz dorada. A su lado se sentaba un hombre de mediana edad con un traje gris, su cabello negro peinado cuidadosamente en su lugar. Estaban sentados muy juntos, demasiado juntos para una esposa y un invitado común. La mano del hombre descansaba en la rodilla de ella, y ella no se apartó. Jesse contuvo la respiración y escuchó cada palabra que decían. El hombre preguntó con una nota de impaciencia en su voz, ¿cuánto tiempo más tomaría? La mujer respondió con voz tranquila, tan casualmente como si estuviera hablando del tiempo. Probablemente otras 2 semanas, 3 como máximo. La dosis tenía que aumentarse lentamente, poco a poco. Si se aumentaba demasiado rápido, el médico sospecharía. El hombre preguntó, ¿y qué hay de los activos? La mujer sonrió y dijo que todo ya estaba arreglado. La propiedad se había movido gradualmente a otros nombres a través de empresas fantasma. Cuando todo terminara, nadie podría rastrearlo. El hombre todavía sonaba inquieto y preguntó si él sospechaba algo. La mujer soltó una risa suave, un sonido claro y delicado, pero lo suficientemente frío como para poner la piel de gallina. Dijo que él solo pensaba que se estaba agotando por el trabajo. El médico también lo pensaba. Todos lo pensaban. Nadie imaginaría jamás la verdad. Jesse se quedó helado donde estaba. La sangre dentro de él se convirtió en hielo. Solo tenía 11 años, pero no era estúpido. Entendió de qué estaban hablando, la dosis, el médico sospechando, cuando todo terminara. Estaban hablando de matar a alguien, y ese alguien era el dueño de este ático. El hombre que había estado junto a la pared de cristal la otra noche. El hombre con ojos como acero frío y la tenue cicatriz en la sien. De repente, la mujer dejó de hablar, giró la cabeza hacia el pasillo, sus ojos afilados como cuchillas. No miró directamente al lugar donde Jesse se escondía, pero él tuvo la terrible sensación de que ella sintió algo, como si pudiera oler la presencia de otra persona en ese espacio. Jesse dejó de respirar. No se atrevió a moverse. Retrocedió un paso lentamente, con cuidado. Su espalda casi golpea el jarrón de porcelana antiguo que descansaba en el estante de madera detrás de él. Recuperó el equilibrio en el último segundo posible. Su corazón latía salvajemente como si quisiera salirse de su pecho. En ese preciso momento, sonaron pasos detrás de él.
La criada apareció y llamó a Jesse para que recogiera su propina. Su voz rompió la tensión del momento. Jesse salió de detrás de la pared, tratando con todas sus fuerzas de mantener su rostro lo más normal posible. Tomó el dinero, murmuró su agradecimiento y entró en el ascensor con piernas que parecían a punto de ceder bajo él. Las puertas del ascensor se cerraron y solo entonces Jesse se atrevió a respirar. Se apoyó en la pared del ascensor. Sentía como si acabara de escapar de la boca de un tigre. Durante todo el camino a casa, pedaleando a través de la noche fría, esas palabras seguían resonando en su mente. 2 semanas, tal vez 3. La dosis tenía que aumentar lentamente. El médico también lo pensaba. Nadie lo imaginaría jamás. Jesse acababa de ser testigo de un complot de asesinato. No sabía quiénes eran realmente esas personas. No sabía cuánto poder tenían. No sabía si se habían dado cuenta de que había escuchado su conversación. Solo sabía una cosa. Si se quedaba en silencio, un hombre moriría en su propia casa sin saber nunca que se acercaba. Y si hablaba, si le contaba a alguien lo que había oído, no se atrevía a imaginar lo que podría pasarle a él y a su abuela. Jesse llegó a casa cuando la noche ya estaba muy avanzada. El apartamento yacía en la oscuridad, con solo el tenue resplandor de la farola que se colaba por el hueco de las cortinas. Ruth había estado dormida durante mucho tiempo. Su respiración constante salía del pequeño dormitorio. Jesse no encendió la luz. Se sentó en silencio en el borde de su cama, mirando la pared desconchada frente a él. Su mente era un torbellino. Las palabras de esa habitación en el ático seguían resonando sin fin, repitiéndose una y otra vez como un disco rayado. 2 semanas, tal vez 3. La dosis tenía que aumentarse gradualmente. Nadie podría sospechar nada. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Hablar o quedarse en silencio? ¿Y si hablaba, a quién? ¿A la policía? ¿Quién le creería a un repartidor de 11 años del lado sur? No tenía pruebas, ni testigos, nada excepto las palabras que afirmaba haber escuchado. Se reirían en su cara, o peor, decidirían que estaba inventando historias para chantajear a alguien. Y si esa gente descubría que había oído su plan, si se enteraban de quién era, dónde vivía, si decidían silenciarlo para siempre. Jesse se estremeció. Pensó en su abuela durmiendo plácidamente en la habitación de al lado. Ruth, con su constante tos seca, con el frasco de medicina casi vacío sobre la mesa, con sus manos temblorosas cada vez que levantaba una taza de té. Si algo le pasaba a él, ella no tendría a nadie más en este mundo. Moriría sola en este apartamento húmedo sin nadie que la cuidara, sin nadie que pagara su medicina, sin nadie que le sostuviera la mano en sus últimos días. Al pensar en eso, Jesse quiso olvidarlo todo. Quiso fingir que no había oído nada. Quiso seguir con su vida ordinaria, repartiendo comida, ganando dinero, cuidando de Ruth. Pero si se quedaba en silencio, un hombre moriría. El hombre que había estado junto a la pared de cristal esa noche. El hombre con ojos como acero frío y la cicatriz en la sien. Jesse no sabía quién era. Tal vez no era un buen hombre en absoluto, pero sería envenenado hasta la muerte por su propia esposa sin saberlo nunca. Moriría lentamente, con dolor, mientras esa mujer sonreía y le entregaba su bebida cada noche. Jesse cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, escuchó la voz de Ruth de hace años, cuando era más joven que ahora, cuando le preguntó por qué la gente hacía cosas tan terribles. Ella le había dicho que hacer lo correcto no siempre era fácil. A veces era peligroso, a veces daba miedo. Pero si no hacías lo correcto cuando tenías la oportunidad, tendrías que vivir con ese arrepentimiento por el resto de tu vida. Abrió los ojos. La decisión estaba tomada. No se lo diría a nadie directamente. Era demasiado peligroso. No podía entrar en una comisaría sonando como un niño loco, pero podía escribir una carta. Sin firma, sin dirección, nada que pudiera dejar un rastro hasta él. Solo la información suficiente para que ese hombre supiera que estaba en peligro. Jesse arrancó silenciosamente un trozo de papel de un viejo cuaderno con el lomo gastado y cogió un lápiz sin punta. Le temblaba la mano mientras escribía las palabras torcidas a la débil luz que entraba por la ventana. Tu esposa te está haciendo daño.
cada noche en tu bebida. Los escuché, 3 líneas, sin nombre, sin dirección, sin explicación, solo la verdad desnuda. Jesse releyó lo que había escrito, luego dobló el trozo de papel con cuidado y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Se acostó en la cama, pero no pudo dormir. Esa noche se alargó sin fin. Durante todo el día siguiente, Jesse se movió como alguien perdido dentro de sí mismo. En la escuela, no pudo concentrarse en una sola lección. Su profesor lo llamó por su nombre 2 veces, y ni siquiera lo oyó. En el restaurante, casi le entrega el pedido equivocado al cliente equivocado, casi se dirige a la dirección equivocada. La nota doblada en su bolsillo se sentía tan pesada como una piedra presionando su pecho cada vez que pensaba en ella. Luego llegó la noche de nuevo, y como si el destino lo hubiera arreglado con manos deliberadas, el gerente le dio a Jesse una vez más un pedido para la Torre Sterling. Cruzó la ciudad en bicicleta con el corazón martilleándole salvajemente. La nota en su bolsillo sentía como si estuviera en llamas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 60, Jesse entró en el ahora familiar ático. Pero esta vez, ningún sirviente estaba allí esperando. En su lugar, el propio Conrad Sterling salió de la sala de estar, más cerca que nunca. Jesse pudo ver el rostro del hombre con claridad. Duro, frío, los rasgos afilados como si estuvieran tallados en piedra. La tenue cicatriz en su sien izquierda. Y esos ojos grises, duros y cortantes. Estudiando a Jesse como si midiera si el niño merecía siquiera existir en ese espacio. Conrad no dijo nada. Sacó la propina del bolsillo de su chaqueta y se la entregó a Jesse con un movimiento corto y decidido. Jesse tomó el dinero y murmuró su agradecimiento. Esta era su única oportunidad, quizás la única que tendría jamás. Cuando Conrad se dio la vuelta como para marcharse, Jesse respiró hondo y dio un paso adelante. Fingió tropezar con el borde de la alfombra, cayendo hacia adelante y chocando con el hombre. En ese instante de confusión, su pequeña mano se deslizó en el bolsillo del abrigo de Conrad y metió la nota doblada dentro. Conrad se giró bruscamente. Sus ojos grises, afilados como cuchillas, se clavaron en el rostro de Jesse. El niño balbuceó una disculpa. Dijo que no había tenido cuidado. Dijo que se había tropezado con la alfombra. Dijo que lo sentía de verdad. Su voz temblaba. Su corazón latía tan violentamente que parecía a punto de explotar. Un largo y tenso silencio se cernió entre ellos, extendiéndose como un siglo entero. Jesse pensó que lo habían descubierto. Pensó que el hombre registraría su bolsillo y encontraría la nota. Pensó que iba a morir allí mismo, en ese lujoso ático, y nadie sabría nunca lo que le había pasado. Pero Conrad solo lo miró por un segundo más. Luego asintió levemente y se dio la vuelta. La puerta se cerró tras él. Jesse corrió hacia el ascensor y apretó el botón de la planta baja con una mano temblorosa. Las puertas se cerraron y solo entonces se atrevió a respirar de nuevo. Se apoyó en la pared del ascensor, sintiendo como si toda la fuerza le hubiera abandonado el cuerpo. Había hecho todo lo que podía hacer. El resto estaba fuera de su alcance. Jesse volvió a casa en bicicleta a través de la noche fría, el viento cortándole la cara, pero apenas lo sintió. Solo había un pensamiento en su mente, solo una oración silenciosa. Por favor, que encuentre la nota. Por favor, que crea lo que escribí. Por favor, que esto no resulte ser la cosa más tonta que he hecho en mi vida. Esa noche, después de que el repartidor se fuera, Conrad regresó a su oficina privada para terminar de ocuparse de los papeles que aún estaban extendidos ante él. Camille ya se había ido al dormitorio, sin olvidar dejar su habitual vaso de whisky en el escritorio, como hacía cada noche. La bebida desprendía su rico aroma bajo la cálida luz amarilla. Conrad trabajó durante otra media hora más o menos, firmando varios documentos importantes, revisando una serie de informes financieros de las empresas fantasma. Luego se puso de pie y se preparó para irse a la cama. Se llevó la mano para quitarse la chaqueta del traje que llevaba puesta cuando su mano rozó algo dentro del bolsillo interior. Algo pequeño y suave, como un trozo de papel arrugado. Conrad frunció el ceño. No recordaba haber puesto nada en ese bolsillo. Lo sacó y desdobló el papel arrugado frente a él.
3 líneas escritas a lápiz, la letra torcida y temblorosa. Claramente la mano de un niño. Tu esposa te está haciendo daño cada noche. En tu bebida. Los escuché. Conrad lo leyó una vez, luego una segunda vez y luego una tercera. Sus ojos grises permanecieron fijos en esas 3 líneas temblorosas, tratando de encontrar algún significado en ellas, alguna pista sobre quién las había escrito y el verdadero propósito detrás de ello. Su primera reacción fue la ira. ¿Qué clase de juego estaba jugando alguien con él? ¿Estaba un rival del Hampa tratando de arruinar su vida privada? ¿Estaba un chantajista probando su respuesta antes de hacer demandas? ¿O no era esto más que una broma tonta destinada a perturbar la poca paz que quedaba en su hogar? Luego pensó en el repartidor, el niño flaco con el pelo desgreñado y los ojos grandes que había chocado con él antes. Tenía que ser él. Había usado esa breve colisión para deslizar esta nota en el bolsillo de Conrad. ¿Pero por qué? ¿Qué podría tener que ver con él un repartidor de comida del lado sur? ¿Había alguien detrás del niño usándolo? Conrad estuvo a punto de arrugar la nota en su puño y tirarla a la basura. Una broma estúpida. Nada que mereciera su atención. Camille, la mujer que había estado a su lado durante los últimos 2 años, la esposa amable que lo cuidaba en cada comida y en cada descanso nocturno, la hermosa mujer en quien había depositado toda su confianza. ¿Cómo podría ella hacer tal cosa? Era imposible, completamente absurdo. Pero entonces su mano se detuvo a mitad de camino. Miró hacia el escritorio donde el whisky ámbar lo esperaba, como cada noche. El whisky que Camille le preparaba. Cada noche, sin olvidarlo ni una sola vez. Recordó las últimas semanas, los repentinos mareos que le sobrevenían después de la cena, los dolores de cabeza sordos sin causa clara, el agotamiento constante, incluso cuando había dormido lo suficiente. Su médico privado lo había examinado y había concluido que solo era estrés prolongado, falta de sueño y la presión del trabajo. Pero Conrad Sterling solo tenía 33 años. No era viejo, no era débil, entrenaba regularmente, comía con disciplina y nunca había sufrido ninguna enfermedad grave en su vida. Entonces, ¿por qué su cuerpo se sentía como si se estuviera consumiendo lentamente? Miró de nuevo la nota en su mano. La letra era temblorosa y torpe, inconfundiblemente la de un niño. Un repartidor de una clase que nadie nunca notaba. El tipo de persona que no tenía nada que ganar y muy poco que perder. ¿Por qué un niño así inventaría una historia como esta? Si era un chantaje, ¿por qué no pedir dinero? Si era una trampa tendida por un enemigo, ¿por qué usar un repartidor en lugar de algo más sofisticado? Conrad permaneció inmóvil en la oficina durante un largo momento. Sus ojos se movían de un lado a otro entre el vaso de whisky en el escritorio y la nota en su mano. Finalmente, se acercó al escritorio y tomó la bebida. Se la llevó a la nariz e inhaló el olor familiar del whisky, rico y cálido, sin nada inusual. Pero eso no significaba que no hubiera nada en él. Los venenos más refinados del mundo eran incoloros, inodoros e insípidos. Conrad entró en el baño privado conectado a su oficina. Vertió el whisky en el lavabo y observó cómo el líquido ámbar se deslizaba lentamente por el desagüe, gota a gota, hasta que el vaso estuvo completamente vacío. Lo dejó junto al lavabo y miró su propio reflejo en el espejo. Unos fríos ojos grises le devolvieron la mirada, pero en el fondo de ellos algo había cambiado. Se había plantado una pequeña semilla. Aproximadamente media hora después, Camille salió del dormitorio con aspecto preocupado. Le preguntó por qué aún no se había acostado, por qué el vaso de whisky en el escritorio estaba intacto. Conrad respondió con voz tranquila que no le apetecía beber esa noche. Algo parpadeó en los ojos verdes de Camille. Sorpresa, preocupación, inquietud, pero desapareció de inmediato. Tan rápido que Conrad casi pensó que lo había imaginado. Ella sonrió, se acercó a él y le dijo que debería descansar porque parecía terriblemente cansado. Conrad asintió y la siguió al dormitorio. Pero esa noche no pudo dormir. Yacía allí en la oscuridad, escuchando la respiración constante de Camille a su lado, y se preguntaba quién era realmente la mujer que yacía junto a él. A la mañana siguiente, Conrad se despertó cuando la luz del sol apenas comenzaba a colarse por las cortinas,
y se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en semanas, no se sentía mareado, sin dolor de cabeza, sin agotamiento como se sentía cada mañana. Una noche sin whisky, una mañana sin mareos. Podría no haber sido más que una coincidencia, o podría no serlo. La semilla de la sospecha había sido plantada en la mente de Conrad Sterling, y una vez plantada, no sería fácil de arrancar. Paralelamente a la investigación secreta de Conrad, al otro lado de ese lujoso ático, Camille observaba con ojos no menos agudos. Se dio cuenta de que algo había cambiado durante la última semana. Un pequeño cambio, pero lo suficientemente preocupante como para ponerla nerviosa. Conrad ya no bebía whisky todas las noches como siempre lo había hecho. Ofrecía todo tipo de razones. Una noche dijo que estaba demasiado cansado y no le apetecía beber. Otra vez afirmó que el médico le había recetado medicamentos y que no debía mezclarlos con alcohol. A veces, simplemente ignoraba el vaso que ella ponía sobre la mesa como si no existiera. Nada de esto tenía cabida en su plan. Camille sabía que no podía permitir que continuara. Esa tarde, cuando Conrad salió del ático para una reunión, llamó inmediatamente a Anthony Bishop. Anthony tenía 35 años, un abogado especializado en blanqueo de dinero y complicadas transferencias de activos, y también había sido su amante secreto durante casi 2 años. Se encontraron en la habitación familiar del piso 16 de un hotel de 5 estrellas en el centro de Chicago, el mismo lugar donde habían mantenido docenas de reuniones secretas desde que comenzó su romance. Camille le contó a Anthony sobre el cambio en el comportamiento de Conrad, sobre la forma en que de repente había comenzado a rechazar el whisky sin ninguna razón clara. Dijo que no entendía lo que estaba pasando, pero sus instintos le decían que algo andaba mal. Anthony parecía inquieto. Preguntó si Conrad sospechaba algo, si había mostrado alguna señal de que podría haber descubierto su plan. Camille negó con la cabeza y dijo que no había ninguna señal obvia. Conrad todavía la trataba igual que siempre. Todavía era afectuoso. Todavía confiaba en ella. Pero el cambio repentino en sus hábitos de bebida la inquietaba profundamente. Era demasiado repentino, demasiado perfectamente sincronizado. Anthony sugirió que deberían pausar el plan por un tiempo, esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas y solo continuar cuando entendieran más. La seguridad tenía que ser lo primero. Dijo que no valía la pena correr el riesgo cuando aún no sabían lo que estaba pasando. Pero Camille se negó rotundamente. Había esperado 2 años enteros por este momento. 2 años de interpretar a la esposa perfecta. 2 años de soportar la frialdad y la distancia de un esposo que solo se preocupaba por el trabajo y el poder. 2 años de organizar cada último detalle con una precisión meticulosa. Los activos ya se habían movido gradualmente a empresas fantasma bajo su control. Las cuentas en el extranjero estaban listas. El plan para su desaparición después de que Conrad sufriera un derrame cerebral por exceso de trabajo había sido preparado hasta el más mínimo detalle. No podía detenerse ahora. No después de haber llegado tan lejos. No podía y no lo haría. Camille decidió cambiar su enfoque. Si Conrad ya no bebía whisky, encontraría otra manera. El desayuno que preparaba con sus propias manos, las vitaminas que tomaba todos los días por consejo del médico, su café de la tarde, cualquier cosa que se llevara a la boca cada día podría convertirse en su herramienta. Pero primero necesitaba averiguar por qué Conrad había cambiado tan repentinamente. ¿Alguien le había dicho algo? ¿Alguien le había advertido? Camille comenzó a investigar en silencio. Interrogó a la criada del ático con una voz suave y amigable, preguntando quién había venido a ver al dueño de la casa durante la última semana. Charló con el chofer, con los guardias del edificio, con cualquiera que pudiera haber tenido contacto con Conrad. Con cuidado, con suavidad, sin revelar nunca ni una pizca de su verdadera intención. Nadie sabía nada o nadie estaba dispuesto a decirlo. Pero cuando revisó la lista de personas que habían entrado en el ático durante la última semana, una lista que había obtenido del sistema de seguridad del edificio, Camille se detuvo en una sola entrada. Entrega de comida a altas horas de la noche, un niño, 3 visitas en una semana, y la última visita había sido la misma noche en que Conrad comenzó a rechazar el whisky. Camille frunció el ceño
Sus ojos se entrecerraron con cálculo. Tal vez solo era una coincidencia. ¿Qué podría hacer un niño repartidor de comida? Pero Camille Ashford no era el tipo de mujer que creía en las coincidencias. En el mundo en que vivía, todo sucedía por una razón. Se volvió hacia Anthony y le dio la orden con una voz despojada de todo rastro de suavidad. Debía averiguar todo sobre ese repartidor. Quién era, dónde vivía, si estaba conectado con alguien, lo más rápido posible. Anthony asintió y no se atrevió a discutir. Camille miró por la ventana del hotel, donde la ciudad de Chicago se extendía bajo la pálida luz de la tarde. No sabía que en ese mismo momento, en otro lugar de la ciudad, Conrad le estaba dando a Marcus la misma orden exacta de encontrar a ese mismo niño. La caza había comenzado, y ambos bandos se dirigían ahora hacia el mismo objetivo. 5 días después de dar la orden de investigar, Marcus Vane regresó a la oficina privada de Conrad con un grueso sobre marrón en la mano. No dijo nada, simplemente colocó el sobre en el escritorio de Conrad, luego retrocedió y se quedó esperando en silencio. Conrad lo miró por un momento antes de extender la mano para abrirlo. Dentro había una pila de papeles, unas 10 páginas en total, selladas con el logotipo del laboratorio independiente que él había elegido personalmente. Pasó las páginas una por una, leyendo cada línea del informe. Y cuando llegó a la página final, sus manos se detuvieron. Resultado del análisis. Aconitina detectada. Una toxina extraída del acónito, una de las plantas más venenosas del mundo. La cantidad encontrada en la muestra de whisky era extremadamente pequeña, casi imposible de detectar por métodos ordinarios. Sin embargo, si se consumía continuamente durante un largo periodo de tiempo, la toxina se acumularía gradualmente en el cuerpo. Eventualmente causaría insuficiencia cardíaca, arritmia y la muerte. La víctima moriría lenta y dolorosamente, mientras que todos los médicos concluirían que no era más que una afección cardiovascular provocada por el estrés y el exceso de trabajo. Totalmente consistente con los síntomas que Conrad había estado experimentando durante meses. Leyó el informe una vez más. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero su mano se apretó alrededor del papel hasta que se arrugó entre sus dedos. La habitación cayó en un silencio absoluto. Marcus esperó sin hablar, sin hacer una sola pregunta. Sabía que su empleador necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de leer. Finalmente, después de un silencio que pareció interminable, Conrad habló y preguntó por el niño. Marcus informó que había encontrado al niño. Jesse Whitmore, de 11 años, vivía con su abuela en un pequeño apartamento en el lado sur. El niño trabajaba a tiempo parcial, repartiendo comida para un restaurante cerca de la estación de metro, ganando dinero para ayudar a mantener a su familia, sin antecedentes penales, sin vínculos con ninguna pandilla u organización. Completamente limpio, solo un niño pobre tratando de sobrevivir día a día mientras cuidaba de su frágil abuela. Conrad asintió lentamente. Ese niño no tenía ninguna razón para inventar una historia como esta. Ningún motivo financiero, ningún rencor personal, ninguna ganancia que obtener al advertir a un extraño sobre un complot de asesinato. Simplemente había oído algo que no debía oír y decidió hacer lo correcto. Un niño extraño, desconocido para él, que no le debía nada, había arriesgado su propia seguridad para salvar la vida de un hombre que no significaba nada para su mundo. Mientras tanto, la mujer que había dormido a su lado cada noche durante los últimos 2 años. La mujer que se había parado ante el altar y había jurado amarlo y permanecerle fiel por el resto de su vida, lo había estado envenenando silenciosamente día a día, hora a hora. Conrad no se sintió desconsolado. Había perdido la capacidad de sentir el corazón roto por la traición hace mucho tiempo. Desde aquella terrible noche 15 años antes, cuando había visto a su padre traicionado y asesinado ante sus ojos por los mismos hombres que una vez habían sido sus lugartenientes de mayor confianza. Desde entonces había aprendido que nadie en este mundo era digno de una confianza completa. Pero con Camille había roto esa regla. Y ahora tenía que pagar el precio. No estaba desconsolado, solo sentía frío, un frío que se filtraba hasta sus huesos, extendiéndose desde su pecho por el resto de su cuerpo.
y un vacío, como si alguien hubiera tallado un vasto hueco en el centro de su pecho y no hubiera dejado nada atrás. Luego Marcus agregó una noticia más. Durante la investigación, había descubierto que Camille también estaba tratando silenciosamente de recopilar información sobre el repartidor. Había estado interrogando a la criada, al conductor, a los guardias del edificio, e incluso había logrado obtener la lista de todos los que habían entrado en el ático durante la última semana del sistema de seguridad del edificio. Estaba tratando de identificar a Jesse. Conrad entendió de inmediato lo que eso significaba. Camille estaba preocupada. Sospechaba que alguien le había advertido, y si encontraba a Jesse antes de que Conrad pudiera protegerlo. Conrad no se permitió pensar en las consecuencias. Le dio a Marcus una orden con una voz sin la más mínima vacilación. Muévete más rápido. Encuentra al niño hoy y protégelo si es necesario. Nadie debía llegar a él antes de que Conrad tuviera la oportunidad de conocerlo en persona. Marcus asintió, luego preguntó por Camille qué debían hacer con ella. Conrad guardó silencio durante un largo rato, sus ojos grises fijos en la vasta pared de cristal. Luego dijo, no, todavía no, no tan rápido. Quería ver hasta dónde llegaría. Quería saber si había alguien más detrás de ella. Déjala moverse libremente. Se ocuparía de ella cuando fuera el momento adecuado. Marcus asintió de nuevo, luego salió silenciosamente de la oficina. Conrad se sentó solo en la oscuridad, mirando hacia Chicago, que ardía bajo el sol de la tarde. La carrera había comenzado de verdad. Por un lado estaba Conrad, tratando de proteger al niño que lo había arriesgado todo para salvarlo. Por el otro lado estaba Camille, decidida a eliminar la única amenaza que podría destruir todo su plan. Y en medio de esta caza despiadada, sin idea de lo que se desarrollaba a su alrededor, estaba Jesse Whitmore, un niño de 11 años con el pelo desgreñado y ojos claros e inocentes, montando su vieja y maltrecha bicicleta por las calles de Chicago para ganar suficiente dinero para comprar medicinas para su abuela, sin saber nunca que se había convertido en el objetivo de una persecución más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Los siguientes 2 días pasaron bajo una tensión sofocante. La búsqueda avanzó desde ambos lados a la vez, como dos flechas volando hacia el mismo objetivo, mientras que el objetivo mismo permanecía completamente inconsciente. Por parte de Camille, Anthony Bishop llevó a cabo la tarea que le habían encomendado con rapidez y precisión. Identificó el restaurante donde trabajaba Jesse y trazó el horario de reparto del niño desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sabía dónde vivía Jesse, qué apartamento, qué piso y con quién. Incluso descubrió a qué escuela asistía el niño. Aunque Jesse a menudo faltaba a clases para trabajar horas extras, toda la información se compiló en un informe detallado y se entregó en manos de Camille. Camille lo leyó, sus fríos ojos recorriendo cada línea. Sopesó sus opciones cuidadosamente. ¿Qué debía hacer con el niño ahora? No quería involucrarse en violencia contra un niño. Era demasiado peligroso, demasiado arriesgado. Si todo se desmoronaba, no solo perdería el plan, sino que también se enfrentaría a la cárcel por cargos graves. Pero necesitaba que el niño se quedara callado. Necesitaba estar segura de que no le diría a nadie más lo que había oído. Al final, Camille decidió que se encontraría con Jesse ella misma. Lo asustaría, lo aterrorizaría tan profundamente que no se atrevería a decir ni una palabra. Si las amenazas no funcionaban, lo sobornaría. Un niño pobre del lado sur seguramente no podría resistir la atracción del dinero. Y si ambos fallaban, amenazaría a su abuela, una anciana enferma, frágil y dependiente de la medicina todos los días, solo para seguir viviendo. Camille podría hacer la vida de esa mujer miserable si el niño se negaba a cooperar. Lo que fuera necesario. Por parte de Conrad, Marcus también había asegurado la ubicación exacta de Jesse, pero Conrad le ordenó que esperara. No quería acercarse al niño de ninguna manera que pudiera asustarlo o hacerlo sospechar. Tenía la intención de encontrarse con Jesse después de su turno, en un lugar neutral y seguro, explicarle todo y ofrecerle ayuda como forma de pagar la deuda que tenía. Quería hacerlo de la manera correcta, sin prisas, sin fuerza. Pero entonces, en la tarde del segundo día, Marcus llamó con noticias urgentes.
Camille se estaba moviendo. Acababa de salir del ático sola, sin su conductor, y se dirigía hacia el lado sur en su propio coche. Conrad entendió de inmediato que ella llegaría primero. Estaba en camino hacia el niño y él no sabía qué pretendía hacer una vez que lo encontrara. Ordenó a Marcus que preparara el coche de inmediato. Ya no había tiempo para una planificación cuidadosa. No quedaba tiempo para esperar o calcular. Conrad salió en persona, algo que casi nunca se hacía. Durante 15 años, mientras construía su imperio del Hampa, había permanecido en las sombras, siempre dejando que otros se encargaran del trabajo de campo mientras él controlaba todo desde la distancia, como un maestro ajedrecista. Pero hoy era diferente. Sabía que aparecer en persona podría ser peligroso, podría exponerlo, podría crear riesgos innecesarios. Pero también sabía que si Camille llegaba primero al niño y le hacía algo a ese niño que lo había arriesgado todo para salvar su vida, nunca podría perdonárselo. Dos coches atravesaron la noche de Chicago, cortando las concurridas calles del centro, en dirección al pobre y oscuro lado sur. Uno llevaba a una mujer rubia con ojos verdes tan fríos como el hielo, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger el plan que había pasado 2 años construyendo. El otro llevaba a un hombre con una cicatriz en la sien y ojos grises afilados como el acero, corriendo contra el tiempo para salvar a un niño con el que ni siquiera había hablado. Y ninguno de los dos sabía lo que sucedería cuando finalmente se encontraran. Camille llegó al lado sur justo cuando la oscuridad se había asentado por completo. Salió de su coche de lujo y miró a su alrededor con un desprecio no disimulado en sus ojos. Las calles estrechas con sus lámparas parpadeantes, las viejas casas inclinadas apiñadas hombro con hombro, montones de basura amontonados en las esquinas, el espeso olor a comida barata mezclado con el hedor agrio del agua de alcantarilla que subía al aire. Era un mundo completamente diferente a su lujoso ático, tan diferente que sentía como si hubiera pisado otro planeta. Encontró el viejo edificio en la dirección que Anthony le había dado, subió la crujiente escalera hasta el tercer piso y se detuvo frente a una puerta de madera con la pintura desconchada. Respiró hondo, compuso su expresión y llamó. Ruth abrió la puerta. Sus ojos ancianos se abrieron de par en par por la sorpresa al ver a una mujer tan elegante en su umbral. Un abrigo de piel color crema, un bolso de diseñador caro, el tenue y seductor rastro de perfume, el cabello rubio platino rizado con gran esmero. ¿Qué podría estar haciendo alguien así en el lado sur a esta hora? Camille ofreció la sonrisa más cálida que pudo y se presentó como empleada de una fundación benéfica que apoyaba la educación de niños desfavorecidos. Dijo que quería hablar sobre Jesse, sobre un programa especial de becas para niños trabajadores y prometedores. Ruth frunció el ceño con sospecha. ¿Por qué vendría alguien tan tarde por la noche? ¿Y cómo sabían de Jesse? Pero era una mujer educada y había vivido lo suficiente como para entender que a veces la buena fortuna viene de los lugares menos esperados. No tenía ninguna razón para rechazar a una persona que parecía querer ayudar a su nieto. Así que abrió más la puerta e invitó a Camila a entrar. Camila entró en el estrecho apartamento, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación. Las paredes estaban manchadas de humedad, los muebles eran viejos y gastados. El agudo olor a medicina flotaba en el aire, mezclándose con el olor a sopa que hervía a fuego lento en la estufa. Forzó su rostro a permanecer en calma, ocultando el disgusto que crecía en su interior. ¿Cómo podía la gente vivir en condiciones como estas? Jesse estaba en la otra habitación, escuchando una voz desconocida. Salió para ver quién había venido y entonces se quedó helado, como si le hubiera caído un rayo. La mujer rubia, los ojos verdes fríos como el hielo, el vestido de seda rojo que había visto a través de la puerta entreabierta en el ático. La mujer que había hablado con tanta calma sobre envenenar a su marido. La reconoció de inmediato. La sangre le subió al rostro y luego se le fue de nuevo, dejando su piel pálida como la muerte. Su corazón comenzó a latir salvajemente. Sus piernas querían retroceder, pero se bloquearon debajo de él y no se movieron. Camille se giró y miró a Jesse. Por un momento suspendido,
Sus ojos se encontraron en el estrecho espacio de ese pobre y pequeño apartamento, y en ese instante ambos lo supieron. Ella supo que él era el niño que había escrito la carta de advertencia, y él supo por qué había venido. Camille se volvió hacia Ruth y sonrió dulcemente, diciendo que necesitaba hablar con Jessie a solas por un momento sobre el programa de becas, sobre los requisitos y las condiciones involucradas. Solo tomaría unos minutos. Ruth dudó, mirando de Camille a Jessie y luego de nuevo a Camille. Finalmente, asintió y dijo que iría a la cocina a preparar un poco de té para su invitada. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, sin ver nunca la silenciosa súplica de ayuda en los ojos de su nieto. En el momento en que Ruth desapareció detrás de la puerta de la cocina, Camille cambió por completo. La dulce sonrisa se desvaneció sin dejar rastro. Sus ojos se volvieron fríos como la piedra, afilados como cuchillos. La voz suave que había usado un momento antes se volvió tan helada que parecía cortar la piel. Se acercó a Jessie, se agachó hasta que sus ojos estuvieron a la altura de los de él, y habló en voz baja, solo para él. Sabía que él había escrito esa carta. No sabía cuánto había oído o si había hablado con alguien más. Pero si se atrevía a abrir la boca una vez más, si se atrevía a contarle a alguien lo que había oído, su abuela sufriría por ello. Miró hacia la cocina, donde Ruth estaba ocupada preparando el té. Luego volvió a mirar a Jessie con un significado tan oscuro que no necesitaba palabras. Los accidentes podían ocurrir en cualquier momento. Una anciana frágil con mala salud, viviendo sola con un nieto joven, ¿quién podría decir lo que podría pasar? Jessie temblaba de pies a cabeza, pero no dijo nada. Solo miró a Camille con ojos marrones que ardían de odio. Los ojos de un niño que ya había aprendido que el mundo no era justo, que los ricos podían aplastar a los pobres bajo sus talones y nunca pagar ningún precio por ello. Camille sacó un sobre grueso de su bolso y lo dejó sobre la vieja mesa de madera. Había dinero en efectivo dentro, dijo, suficiente para pagar la medicina de su abuela durante un año entero. Era su agradecimiento si sabía cómo mantenerse en silencio. Un trato justo, lo llamó. En ese mismo momento, Ruth salió de la cocina con una bandeja de té. Camille cambió al instante, la sonrisa volvió a sus labios. El tono suave fluyó de nuevo en su voz como si nada hubiera pasado. Se levantó, dijo que tenía que irse porque había muchas otras familias que aún necesitaba visitar esa noche. Elogió a Jessie como un buen chico, le deseó a Ruth buena salud y prometió que se pondría en contacto pronto sobre el programa de becas. Luego salió por la puerta con la tranquila confianza de una mujer que creía haber manejado todo a la perfección, segura de que la situación estaba bajo control. Lo que Camille no sabía era que alguien había estado de pie en la oscuridad del hueco de la escalera durante los últimos 5 minutos, escuchando cada palabra que le había dicho al niño. Conrad había llegado unos 5 minutos antes que Camille. Cuando el coche de Marcus se detuvo en la esquina, vio el coche de lujo de Camille detenerse frente al viejo edificio casi en el mismo momento. Le hizo una señal a Marcus para que esperara abajo, luego subió silenciosamente la crujiente escalera solo. Los viejos escalones de madera gemían bajo cada pisada. Sin embargo, Conrad se movía como una sombra, sin hacer casi ningún ruido. 15 años en el Hampa le habían enseñado a volverse invisible cuando el momento lo requería. Se paró en la oscuridad en la esquina del pasillo del tercer piso, donde la débil luz no llegaba, y observó a Camille llamar a la puerta del pequeño apartamento y ser recibida por una anciana. A través de la estrecha abertura de la puerta, a través del silencio tenso de ese pasillo abarrotado, lo escuchó todo. Escuchó cómo se presentaba como una trabajadora de caridad, su voz dulce hasta la falsedad. Escuchó cómo pedía hablar con el niño a solas. Escuchó los pasos de la anciana retirarse hacia la cocina. Y luego escuchó las amenazas que Camille dirigió a Jessie. La escuchó decir que la abuela del niño sufriría si se atrevía a abrir la boca. La escuchó hablar de los tipos de accidentes que podrían ocurrirle a una anciana frágil que vivía sola. La escuchó colocar el sobre de dinero sobre la mesa como si pudiera comprar el silencio de un niño de 11 años. Conrad permaneció inmóvil en la oscuridad, su rostro no delataba nada.
Cualquiera que lo mirara en ese momento habría visto solo una figura tallada en piedra fría. Pero dentro de él, algo finalmente se hizo añicos en 1 millón de pedazos. Esta era la mujer con la que se había casado. La mujer que había dormido a su lado cada noche durante los últimos 2 años, susurrándole palabras tiernas al oído, cuidándolo con una devoción que él había creído real, una devoción en la que había sido lo suficientemente tonto como para confiar. Todo había sido una actuación de principio a fin. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra amable había sido una mentira. Y ahora esa misma mujer estaba en ese pobre y pequeño apartamento, amenazando a un niño de 11 años y a su frágil abuela simplemente porque el niño se había atrevido a hacer lo correcto, se había atrevido a decir la verdad para salvar la vida de un extraño. Camille salió del apartamento con una sonrisa satisfecha en los labios, totalmente convencida de que había controlado la situación. Conrad se movió más profundamente en el rincón oscuro del pasillo, fundiéndose con las sombras. Camille pasó tan cerca de donde él estaba que pudo oler el familiar aroma de su perfume. Sin embargo, ella nunca sintió su presencia. Bajó las escaleras. El agudo chasquido de sus tacones resonó por un momento. Luego se desvaneció, hasta que desapareció por completo. Conrad esperó otro minuto completo, asegurándose de que ella se hubiera ido de verdad. Luego salió de las sombras y caminó hacia la puerta del pequeño apartamento. Llamó. Ruth abrió, y sus ojos envejecidos se abrieron de par en par con sorpresa e inquietud cuando encontró a otro extraño parado allí. Pero esta vez no era una mujer elegante. Era un hombre alto con un caro traje negro, con una tenue cicatriz en la sien y ojos grises tan fríos que ella instintivamente retrocedió. Los instintos de una mujer que había vivido demasiado en la vida le dijeron de inmediato que este hombre era peligroso. Jessie salió de la otra habitación cuando escuchó el golpe y se quedó helado en el momento en que vio quién estaba en la puerta. El hombre junto a la pared de cristal, el dueño del ático, el hombre al que había advertido en esa carta. Un espeso silencio se apoderó del pequeño apartamento. Jessie no sabía por qué había venido este hombre. Para agradecerle la advertencia o para castigarlo por atreverse a meterse en sus asuntos. En el mundo del que venía Jessie, los ricos nunca debían gratitud a los pobres, solo traían problemas. Conrad miró al niño tembloroso que estaba en medio de la sala de estar, y luego su mirada se posó en el sobre de dinero que yacía sobre la mesa. Entendió de inmediato lo que había sucedido. Entendió que Camille había amenazado a este niño y había intentado comprar su silencio. Luego habló con una voz baja y firme y dijo que el niño no tenía que tener miedo, que había venido aquí para ofrecer gracias, no para causar problemas a nadie. Ruth se movió de inmediato, interponiéndose frente a Jessie como un escudo. Preguntó con voz firme quién era y qué quería allí. La voz de una anciana frágil que, sin embargo, estaba dispuesta a luchar con todo lo que tenía para proteger al único nieto que le quedaba. Conrad la miró a esta pequeña mujer de cabello plateado y manos temblorosas, pero con ojos que ni siquiera parpadearon frente a él. Ella no sabía quién era él, no sabía de lo que era capaz, pero aún así se quedó allí protegiendo a su nieto. Algo parpadeó en los fríos ojos grises de Conrad. Quizás fue respeto, quizás fue un rastro de envidia por el niño que era amado con una devoción tan feroz e incondicional. Habló entonces y dijo que la mujer que acababa de salir de este apartamento era su esposa. Ella había estado tratando de matarlo envenenándolo poco a poco cada noche, y su nieto, el niño que estaba allí, le había salvado la vida escribiendo una carta de advertencia. La habitación cayó en un silencio total. Ruth miró a Conrad, luego a Jessie, y luego de nuevo a Conrad, sin saber qué o a quién debía creer. Antes de que Conrad pudiera explicar algo más, el sonido de pasos llegó desde el pasillo exterior. El agudo chasquido de los tacones altos golpeó el viejo suelo de madera, acercándose con cada segundo. Camille había vuelto. Cuando llegó al vestíbulo de la planta baja, notó un coche extraño aparcado cerca de la esquina del edificio. Un elegante coche negro que sabía muy bien que pertenecía a alguien específico.
Su corazón se apretó y decidió volver a comprobar. Entró en el apartamento sin llamar y se quedó helada en la puerta en el momento en que vio a Conrad de pie en medio de la pequeña sala de estar. 4 personas dentro de ese espacio reducido. Conrad con su traje negro, sus ojos grises fríos como el hielo. Camille con su abrigo de piel, sus ojos abriéndose poco a poco con miedo. Jesse presionado contra la pared en la esquina, temblando, pero incapaz de apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante él. Ruth estaba junto a su nieto, una mano descansando en su hombro como para protegerlo y estabilizarlo. Nadie habló. Silencio absoluto. Solo el tic-tac del viejo reloj en la pared, contando cada segundo que pasaba. Camille fue la primera en recuperarse. Dio un paso adelante e intentó esbozar su sonrisa habitual, aunque sus labios temblaban ligeramente. Con la voz más dulce que pudo, le preguntó a Conrad qué estaba haciendo aquí. Dijo que nunca había imaginado que se interesaría por el trabajo de caridad, y añadió que esto era ciertamente una coincidencia interesante. Conrad no respondió. Solo se quedó allí, mirándola con ojos grises más fríos que cualquiera que ella hubiera visto en los 2 años que habían vivido juntos. No había ira en esa mirada, ni dolor, ni emoción que pudiera leer, solo vacío. Y ese vacío era más aterrador que cualquier rabia. Camille intentó continuar la actuación. Explicó que había venido a visitar a una familia con dificultades como parte de un programa de caridad en el que estaba involucrada. No tenía idea de que Conrad estaría aquí también. Realmente era solo una coincidencia. Conrad permaneció en silencio. Luego, lentamente, sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo de su chaqueta. La misma nota que Jesse había deslizado en su abrigo esa noche, y la sostuvo frente a Camille. Camille miró el papel, miró las líneas torcidas a lápiz, y en un solo instante su expresión cambió por completo. De la falsa confianza al pánico desnudo, ya no podía ocultarlo. Entendió que Conrad lo sabía todo, pero aún así lo intentó. Dijo que esto tenía que ser una invención de alguien, quizás uno de sus enemigos en el Hampa, quizás alguien que intentaba destruir la felicidad de su matrimonio. Juró que nunca haría tal cosa. Lo amaba. Siempre lo había amado. ¿Cómo podría dañar al hombre que más amaba en el mundo? Conrad finalmente habló, su voz vacía de sentimiento, plana como la superficie de un lago helado. Dijo una palabra. Aconitina, una toxina extraída del acónito. Una dosis pequeña, pero suficiente para causar lentamente una insuficiencia cardíaca si se consume durante un periodo de meses. Había hecho analizar el whisky que ella le preparaba cada noche. Los resultados eran claros. Camille se quedó quieta. Sus piernas parecían a punto de ceder. No quedaba nada que negar. Cada mentira que había preparado se volvió insignificante ante la prueba científica que no se podía discutir. Cambió de táctica de inmediato. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y su voz se quebró en una súplica desesperada. Dijo que la habían obligado. Dijo que Anthony Bishop lo había planeado todo, que la había amenazado, que la había obligado a hacerlo, que ella solo era una víctima en todo esto. Se arrodilló, agarró la mano de Conrad y le suplicó que la perdonara. Le suplicó que le diera la oportunidad de explicar. Conrad miró a la mujer arrodillada a sus pies. La mujer en la que una vez creyó que podía confiar, en la que una vez creyó que incluso podría amar. Estaba llorando, suplicando, diciendo las palabras que probablemente pensó que lo ablandarían. Pero él no sintió nada. Ni piedad, ni ira, ni dolor, solo un vacío infinito. Jesse estaba inmóvil en la esquina, presenciando todo con los ojos muy abiertos. Observó el colapso de la mujer que una vez había pensado que era perfecta. La mujer del brillante cabello rubio y la dulce sonrisa que lo había amenazado a él y a su abuela solo unos minutos antes. Vio caer la máscara. Vio el verdadero rostro oculto bajo una belleza impecable. Vio la verdad en toda su desnuda fealdad. Conrad liberó su mano del agarre de Camille, su voz todavía plana, todavía sin ser tocada por la emoción. Le estaba dando 24 horas. 24 horas para desaparecer de Chicago. Si después de ese tiempo veía su rostro en cualquier lugar de esta ciudad, no terminó la frase.
No lo necesitaba. Camille entendió perfectamente lo que vivía dentro de ese silencio. Se puso de pie. Sus lágrimas ya se habían ido. Sus ojos ahora estaban llenos de odio, pero no se atrevió a hablar. Sabía que Conrad no era un hombre que hacía amenazas vacías. Sabía lo que podía hacerles a los traidores. Camille se dio la vuelta y salió del apartamento sin decir una palabra más. El sonido de sus tacones resonó por la vieja escalera de madera, haciéndose cada vez más débil hasta que se desvaneció en la oscuridad exterior. La pequeña habitación cayó en silencio. Ruth, Jesse y Conrad, tres extraños de tres mundos, completamente diferentes, se quedaron allí sin hablar. Pero todos entendieron que un capítulo de sus vidas acababa de terminar y otro estaba a punto de comenzar. Conrad salió del apartamento de Jesse en el momento en que Camille se fue, sin ofrecer otra palabra a Ruth o al niño. Solo les dio un ligero asentimiento, un gesto silencioso de despedida. Luego entró en el hueco de la escalera donde Marcus ya estaba esperando. Le ordenó a Marcus que mantuviera a Camille bajo vigilancia las 24 horas del día, que no la perdiera de vista ni por un solo minuto y que informara de cada movimiento que hiciera. Camille regresó al ático en un estado de pánico casi total. Le temblaban tanto las manos que apenas podía pulsar el botón del ascensor. En el momento en que entró en el lujoso apartamento donde había vivido los últimos 2 años, sacó su teléfono y llamó a Anthony Bishop con voz ahogada. Le contó todo, que Conrad lo sabía todo, que la había expulsado de Chicago, que solo tenía 24 horas para desaparecer, que necesitaba su ayuda ahora, en este mismo momento. Anthony escuchó en silencio durante mucho tiempo. El silencio se prolongó tanto que Camille pensó que la llamada se había cortado. Luego, finalmente habló y su voz era fría y distante. Nada que ver con los tiernos susurros que una vez le había soplado al oído en esa habitación de hotel. Dijo que lo sentía pero que ya no podía ayudarla, que tenía una vida propia que proteger, que a partir de ahora ella tendría que cuidarse sola. Luego colgó. Camille miró con incredulidad la pantalla oscura de su teléfono. Lo llamó de nuevo, sin respuesta. Volvió a llamar. La línea estaba ocupada. Llamó una tercera vez. Su número había sido bloqueado y en ese momento lo entendió. Anthony la había abandonado. El cobarde había corrido primero para salvarse, dejándola sola para enfrentar los restos del complot que habían construido juntos. Camille intentó contactar a otros, amigos de la alta sociedad que había pasado 2 años cultivando cuidadosamente, socios comerciales de Conrad, a los que había encantado y hecho amigos con tanta habilidad, personas que creía que siempre estarían allí cuando los necesitara. Pero nadie respondió. El rumor se había extendido por el hampa de Chicago como la pólvora. La esposa de Conrad Sterling lo había traicionado. Había intentado envenenar al jefe del crimen más poderoso de la ciudad, y ahora estaba siendo castigada. Nadie quería estar relacionado con una traidora, especialmente una que se había atrevido a traicionar a Conrad Sterling. Pasaron 20 horas. Camille se movía por el ático como un animal acorralado, luchando por reunir cualquier cosa de valor. Joyas, dinero en efectivo, objetos caros, cualquier cosa que pudiera ayudarla a comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero cuando abrió la caja fuerte, estaba vacía. Conrad ya había hecho que se lo llevaran todo. Corrió al ordenador y comprobó las cuentas bancarias, congeladas. Sus tarjetas de crédito, canceladas. Llamó al garaje y exigió que prepararan su coche. El coche había sido reclamado. Intentó contactar al gerente del apartamento privado que había comprado con el dinero de Conrad. El apartamento que había planeado usar como escondite. Alguien ya había venido y había cambiado las cerraduras. En 24 horas, Camille lo había perdido todo. Todo lo que había tardado tanto en construir. Todo lo que había soñado. Todo por lo que había estado dispuesta a matar. Estaba de vuelta en cero, que era exactamente lo que más temía cuando puso en marcha este plan. En la hora 23, Camille dejó Chicago en un autobús nocturno con destino al oeste. Llevaba un viejo par de vaqueros y un abrigo con los hombros gastados. Cosas que había encontrado metidas en el rincón trasero de un armario.
ropa de la vida que había tenido antes de conocer a Conrad, ropa que nunca se había molestado en tirar, sin equipaje, sin dinero, excepto unos pocos billetes arrugados en el bolsillo, sin futuro. Mientras el autobús se alejaba lentamente de la estación, Camille miró por la ventana los altos edificios de Chicago, que se desvanecían cada vez más a lo lejos. Había venido a esta ciudad soñando con convertirse en la señora de un imperio. Se iba con las manos vacías, sin nada más que miedo, y sin idea de a dónde la llevaría el mañana. Anthony Bishop tampoco escapó a su destino. Esa misma noche, mientras empacaba apresuradamente en su apartamento, preparándose para huir de Chicago antes de que Conrad pudiera alcanzarlo, la puerta principal se abrió de repente. Marcus Vane entró, seguido de dos hombres grandes con rostros fríos e inexpresivos. No dijeron nada, no hicieron amenazas, no usaron la violencia, simplemente pusieron una gruesa pila de papeles frente a Anthony. Pruebas de cada esquema de lavado de dinero y transferencia ilegal de activos que había manejado a lo largo de su carrera como abogado, suficiente para enviarlo a prisión por al menos 20 años. Anthony entendió de inmediato. Dos opciones: cooperar, firmar los papeles de confesión, renunciar a todas las reclamaciones y desaparecer de Chicago para siempre. O, no había una segunda opción. Firmó los papeles sin decir una palabra. Luego fue escoltado al aeropuerto y puesto en un vuelo de ida a una ciudad lejana cuyo nombre ni siquiera había oído. Un lugar donde tendría que empezar de nuevo desde cero, con una nueva identidad y un pasado que había sido borrado. Esa noche, Conrad estaba solo en el ático. Cada rastro de Camille había sido eliminado. Desde la ropa en el armario hasta los cosméticos en el baño, desde las fotografías de la boda en las paredes hasta los regalos que una vez le había dado. Era como si ella nunca hubiera existido, como si los últimos 2 años no hubieran sido más que un largo sueño. Se acercó al mueble bar y se sirvió un vaso de whisky de una botella nueva que había seleccionado con sus propias manos. Se llevó el vaso a los labios y tomó un pequeño sorbo. El sabor era puro y pleno, sin el amargor del veneno, pero no tenía nada de la dulzura de la victoria. Conrad Sterling había ganado. Había eliminado a la traidora. Se había vengado. Había demostrado que nadie podía engañarlo sin pagar un precio, pero de pie solo en ese vasto y vacío ático, mirando la brillante ciudad de Chicago abajo, no sintió nada más que vacío. Una semana después de la partida de Camille, Conrad regresó al lado sur. Esta vez no vino solo, como aquella noche. Marcus lo llevó allí, pero esperó fuera del edificio por instrucción de Conrad. Conrad quería hablar en privado con la abuela y el nieto, sin nadie más presente. Trajo consigo una gran bolsa de papel llena de medicinas, las mejores medicinas disponibles para la condición de Ruth. Había hecho que su gente investigara con gran cuidado y las comprara en la farmacia más cara y reputada de Chicago. Subió las viejas escaleras hasta el tercer piso y llamó a la puerta del pequeño apartamento. Ruth abrió, y esta vez no pareció sorprendida de verlo. Después de esa noche caótica, había escuchado a Jesse contar toda la historia de principio a fin. Sabía quién era el hombre que estaba en su puerta. Un capo del Hampa de Chicago. Un hombre peligroso al que, en circunstancias normales, nunca habría querido cerca de su vida. Pero también sabía que este hombre todavía estaba vivo gracias al coraje de su nieto. Conrad entró en el apartamento y le entregó a Ruth la bolsa de medicinas, diciendo que era solo un pequeño regalo, que había oído que necesitaba estas recetas y quería ayudar. Ruth miró las medicinas, luego levantó los ojos hacia Conrad con la misma firmeza en ellos. Le dijo que no tenía la costumbre de aceptar regalos de extraños, especialmente de extraños como él. Había pasado toda su vida viviendo del trabajo de sus propias manos. No le debía nada a nadie y no tenía intención de empezar ahora. Conrad no la presionó. Solo la miró con esos tranquilos ojos grises y dijo que entendía, pero que le debía la vida a Jesse, y él no era el tipo de hombre al que le gustaba deberle a nadie. Esto no era caridad y no era lástima. Esto era simplemente el pago de una deuda que creía que tenía que pagar. Jesse salió de la otra habitación cuando escuchó sus voces. Se hizo visible y miró a Conrad con cautela en sus ojos.
pero no con el miedo que había tenido la primera vez que se encontraron en ese lujoso ático. Una semana le había dado tiempo para pensar, tiempo para entender que, fuera lo que fuera este hombre, por muy peligroso que pareciera, no tenía intención de hacerle daño. Conrad miró al niño y luego preguntó con genuina curiosidad, ¿por qué escribiste esa carta? No sabías quién era yo. No sabías si te creería. No sabías qué podría pasar si no lo hacía o si esa mujer descubría lo que habías hecho. Entonces, ¿por qué elegiste correr el riesgo? Jesse guardó silencio por un momento, pensando en la pregunta. Luego respondió con una voz que era pequeña pero clara y firme. Dijo, porque si no lo hacía, morirías. Y si morías mientras yo sabía lo que estaba pasando y no hacía nada, tendría que vivir con eso por el resto de mi vida. No quería cargar con ese tipo de culpa. Conrad miró al niño que estaba ante él. 11 años, delgado, pobre, sin nada en el mundo más que la ropa gastada que llevaba y este pequeño y húmedo apartamento. Pero el niño poseía algo que muchas de las personas más ricas y poderosas que Conrad había conocido nunca tuvieron. Una conciencia limpia y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el peligro se interponía en su camino. Luego le hizo una oferta a Ruth. Cubriría todos sus gastos médicos, las mejores medicinas, los mejores médicos, cualquier tratamiento que necesitara. Pagaría la matrícula de Jesse hasta la universidad en las mejores escuelas privadas de Chicago, donde el niño tendría una oportunidad real de desarrollar sus dones y construir un futuro. Sin condiciones, sin ataduras, sin obligaciones de ningún tipo. Ruth negó con la cabeza en señal de objeción. Dijo que no quería que su nieto se enredara con la mafia. No quería que Jesse creciera bajo la sombra de hombres como Conrad. No quería que creyera que el dinero de manos sucias podía comprarlo todo. Conrad entendió su miedo. Le dijo que nunca arrastraría al niño a su mundo, que nunca le pediría que hiciera nada a cambio, que nunca lo convertiría en un deudor o un sirviente. Solo quería darle a Jesse una oportunidad, el tipo de oportunidad que él mismo nunca había tenido cuando era joven. Cuando él también había sido un niño pobre sin futuro, antes de que el destino lo empujara por el camino que lo había convertido en lo que era. Finalmente, después de un largo momento de reflexión, Ruth aceptó, pero solo con una condición. Todo tenía que ser legal, transparente y debidamente documentado. El dinero de la beca tenía que pasar por una fundación benéfica oficial. Los gastos médicos tenían que manejarse a través de seguros legítimos y canales de pago legales. No habría ningún acuerdo oculto, ninguna transacción secreta de ningún tipo. Conrad aceptó sin dudarlo. Antes de irse, se detuvo en la puerta, se volvió para mirar a Jesse y dijo que en el mundo en que vivía, la lealtad era lo más caro de todo. Valía más que el dinero y más que el poder. Y el niño se le había dado sin pedir nada a cambio. Nunca lo olvidaría. Un año después, Jesse estaba en la azotea de la Torre Sterling, mirando Chicago de noche. Llevaba el uniforme de la escuela privada más prestigiosa de la ciudad, una camisa blanca impecable, un blazer azul marino oscuro hecho a su medida y zapatos de cuero pulido que reflejaban la luz. Un año antes, todavía montaba su maltrecha bicicleta por las oscuras calles del lado sur, repartiendo comida. Ahora estaba en el punto más alto de la ciudad, contemplando millones de luces, brillando como estrellas caídas esparcidas por la tierra. Jesse había cambiado mucho durante el último año. Ahora era más alto, más fuerte también, gracias a las comidas regulares y a no tener que trabajar hasta el agotamiento. Se desenvolvía con más confianza, moldeado por su nueva escuela, sus nuevos amigos y la vida que se había abierto ante él. Pero sus ojos marrones todavía tenían la misma seriedad, la misma sabiduría temprana de un niño que había aprendido demasiado pronto que la vida no siempre era justa. Conrad estaba a su lado, también mirando la ciudad en silencio. Los dos no dijeron nada. En el transcurso del año se habían acostumbrado al silencio del otro. Durante las visitas ocasionales que Conrad hacía para comprobar el progreso de Jesse en la escuela y la salud de Ruth. Ruth ahora vivía en un apartamento mucho mejor que el viejo del lado sur.
todavía en el mismo barrio porque no quería dejar la comunidad que había conocido toda su vida. Pero el nuevo apartamento era limpio, seco, lleno de luz y aire fresco. Una ama de llaves venía cada día para ayudar a cuidarla, a cocinar, a limpiar y a asegurarse de que tomara sus medicinas a tiempo. Su salud se había vuelto mucho más estable, y el costo de la medicación ya no era el miedo nocturno que una vez fue. Conrad había establecido un fondo de becas para niños pobres del lado sur, totalmente legal y transparente, gestionado por una respetada organización benéfica independiente. Cada año, docenas de niños como Jesse tenían la oportunidad de recibir una educación adecuada, la oportunidad de cambiar sus vidas y escapar del ciclo de pobreza que había atrapado a sus padres antes que ellos. Conrad seguía siendo el capo del Hampa de Chicago. Eso no había cambiado, y quizás nunca lo haría. Pero algo en él había cambiado. Una pequeña parte de la soledad que había llevado durante 15 años había sido llenada por el extraño vínculo entre él y el repartidor que le había salvado la vida. Jesse fue el primero en romper el silencio. Le preguntó a Conrad si alguna vez había imaginado que llegaría un día en que estaría aquí, en el punto más alto de Chicago, junto a un repartidor de comida. Conrad sonrió, una sonrisa rara en un rostro que generalmente era tan frío y duro como la piedra. Dijo que no. Nunca había imaginado algo así. Pero por otro lado, nunca había imaginado que su vida sería salvada un día por 3 líneas torcidas escritas en un trozo de papel arrugado. Silencio de nuevo. El viento nocturno venía del lago Michigan, trayendo consigo el frío del otoño. Jesse habló una vez más. Dijo que su abuela le había dicho que Conrad era un hombre peligroso, un hombre muy peligroso. Conrad asintió y admitió con voz uniforme que su abuela tenía toda la razón. Jesse dudó por un momento. Luego añadió que ella también había dicho que las personas más peligrosas a veces eran las más confiables, porque no necesitaban fingir ser nadie más que exactamente quienes eran. Conrad no respondió. Solo miró al niño con una expresión indescifrable. La mirada de un hombre que había vivido demasiado para sorprenderse fácilmente, pero que todavía tenía suficiente humanidad para sentir la cálida y tranquila sabiduría de un niño. Los dos estaban allí, en la cima de Chicago, en el viento de la noche y bajo el resplandor de la ciudad. No eran padre e hijo, no eran empleador y sirviente, no eran benefactor y deudor, eran algo más, algo sin nombre, un extraño vínculo formado a partir de una carta anónima, un vaso de whisky envenenado, y la valiente elección de un niño de 11 años en una noche de insomnio. Conrad había sobrevivido. Jesse tenía un futuro. Y Chicago seguía girando bajo sus pies, como siempre lo había hecho, una ciudad llena de oscuridad y peligro. Pero esta noche había un pequeño calor de luz en su punto más alto. Porque a veces, no importa cuán grande sea el poder, no puede comprar la verdadera lealtad. Esa solo puede ser dada libremente por aquellos que no tienen nada que perder, excepto la limpia verdad de su propia conciencia. Gracias por escuchar esta historia de principio a fin. Si la historia de Jesse y Conrad tocó tu corazón, por favor, presiona el botón de me gusta y comparte este video con las personas que amas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras que te traeremos cada día. Nos encantaría saber qué te pareció esta historia. Así que, por favor, deja un comentario abajo y comparte lo que surgió de lo más profundo de tu corazón. Cada comentario que dejas es una gran fuente de aliento que nos ayuda a seguir creando historias más significativas. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de felicidad. Esperamos que siempre encuentren paz en su alma y que cosas hermosas sigan llegando a su camino. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.